Crónicas del señorío de los Luna Cornago. Los betunes. Un negocio muy curioso del cual tuve noticia viendo el archivo de Cornago. Tuve una suerte de poder encontrar un documento que me llamó mucho la atención, que fue una real provisión de los señores del Consejo de España, por la cual se mandaba que las justicias de los pueblos de las provincias de Burgos y Soria presentasen a don Pedro de Villanueva los auxilios que necesitara y les pidiera para el establecimiento de una fábrica de betunes. Estos betunes eran los que se usaban después para calafatear barcos y para impermeabilizar muchísimas cosas. Pues bien, para poder realizarlos, pues lógicamente había que tener pues unas fábricas. Las fábricas no consistían nada más que en unos lugares donde se pudieran llevar cierta clase de madera para poder quemarla de un modo especial y poder extraer de ella la resina que luego se convertiría en ese betún. Un proceso industrializado del año 1875. Me pareció tan interesante que apareciera ese documento en el archivo de Cornago, porque lógicamente pues pertenecía a Soria, porque en ese momento Cornago no estaba conformada, en 1875 no estaba conformada La Rioja, sino que pertenecíamos a Soria, a Castilla. Y entonces pues me pareció sumamente interesante por toda esa serie de detalles. El documento dice así: Su Majestad ha resuelto que se erija en los montes de una y otra provincia, Burgos y Soria, con el objeto de abastecer al puerto del Ferrol, a ejemplo de los que existen ya en Tortosa y Castril, para el consumo de los arsenales de marina de Cádiz y Cartagena, cuidando las mismas justicias de fomentar este ramo de industria en la conformidad en que se expresa. Madrid, año de 1875. Don Carlos III, por la gracia de Dios, rey de Castilla y de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, Mallorca, Menorca, Sevilla, Cerdeña, Córdoba, Córcega, de Murcia, de Jaén, señor de Vizcaya y de Molina, etc., a vos, los corregidores, intendentes, alcaldes mayores y ordinarios, subdelegados de montes y plantíos de las provincias de Burgos y Soria y demás personas a quien en cualquier manera tocares la observancia y cumplimiento de lo establecido en nuestra Carta de Salud y Gracia, sabed que con fecha 18 de julio próximo pasado se ha comunicado al nuestro Consejo de la Real Orden que dice así: Ilustrísimo señor, queriendo el rey fue aplicado los betunes de las fábricas de Tortosa y de Castril al consumo de los arsenales de marina de Cádiz y Cartagena, se erigiese otra en los montes de la provincia de Burgos y parte de la de Soria más cercanos al puerto de Santander, con objeto de abastecer al de Ferrol y que los sobrantes de todas ellas, bien fomentadas y sostenidas por medio del pronto despacho de sus productos, sirviesen para la Marina Nacional y aún para abrir un ramo lucroso de comercio, recibiendo esta industria toda la extensión de que es sostenible. Se sirvió Su Majestad mandar hacer en los expresados montes los reconocimientos y ensayos convenientes, y habiendo correspondido el suceso a la real intención, pues las cepas, árboles viejos y otros despojos útiles para la construcción del alquitrán son inagotables, por muchos años en los pinares de las villas de Palacios, Belviestre, Hontoria del Pinar, Quintanar de la Sierra, San Leonardo, Neila, Navaleno, Duruelo, Covaleda, Cabreja, Sucero, Abejar y Minuesa. Y 115 arrobas de astillas teosas produjeron 25 de brea negra. Ha resuelto Su Majestad que el oficial de la clase de primero de Contaduría de la Marina, don Pedro de Villanueva, ministro de la provincia y fábrica de betunes de Portasa, y Julián Antonio Mano, operarios inteligentes a ella, pasen a los expresados montes a planificar la fábrica proyectada, de modo que siendo los primeros gastos de cuenta de la Real Hacienda puedan en adelante los paisanos, atraídos de las utilidades de esta manufactura, tomarla de la suya y propagarla en toda la comarca con plena libertad de levantar pequeños hornos donde las acomodare, con respecto a la inmediación de los materiales y a la expectativa de vender los betunes al comisionado.
para su propio acopio a un precio capaz de mantener su aplicación a trabajarlos y para que, procediéndose con la previsión posible, se consigan los útiles efectos que dicha fábrica puede producir al Estado. Ha dispuesto también que el rey, que instruyéndose Villanueva de las circunstancias del terreno y del carácter de sus naturales, proponga esta vía reservada cuanto estime conducente a su fomento, permanencia y así en punto de jurisdicción y señalamiento de montes para su pábulo, como acerca de lo demás que concierna al régimen económico, buena calidad y precio moderado de los betunes. Pero como el cabal desempeño del referido proyecto exigirá muchas veces el referido concurso de las justicias del territorio, manda Su Majestad, conformándose con el dictamen de la Junta de Estado, que el Consejo les haga las prevenciones correspondientes a que presten a Villanueva, sin dar lugar a disputas ni recursos, los auxilios que al intento necesitare y les pidiere, y que su real orden lo aviso a vuestra ilustrísima para que, comunicándolo al Consejo, tenga su puntual y debido cumplimiento. Dios guarde a usted muchos años. Palacio, 18 de julio de 1785. Antonio Valdés, señor conde de Campomanes. Y vista por nuestro consejo de la citada Real Orden, acordóse guardarse y se cumpliese lo que se debía de resolver, y con inteligencia de lo que sobre el modo de su ejecución se ha expuesto por nuestro fiscal por decreto de 13 de este mes, se acordó expedir esta nuestra carta, por la cual os mandamos que luego que la recibáis veáis lo resuelto por la Real Orden inserta y lo guardéis y cumpláis, y en su consecuencia, para que tenga su entero cumplimiento, prestéis al referido don Pedro de Villanueva, sin dar lugar a disputas ni recursos, los auxilios que necesitase y os pidiese para establecer y propagar en esas provincias de Burgos y Soria las fábricas de breas y betunes para los reales arsenales que se expresan en la misma orden, y cuidaréis que se fomente en estos pueblos ese ramo de industria, y que sus vecinos se dediquen a él, velando también sobre la conservación de los montes, y en que no se destrocen los pinares contra lo prevenido de la Real Instrucción de 19 de noviembre de 1748, y que se observen las reglas que en la corta de astillas o teas de pino y sangrías de árboles de esta especie prescriban los maestros, que señala la referida Real Orden, avisando las justicias de los pueblos a los corregidores cabeza de partido de cualquiera contraversión o exceso que se verifique, siendo en montes comunes o concejiles, y haciendo examinar en los de particulares las cortas y sangrías que se ejecuten sin deterioro alguno de los árboles, señalando los sitios donde hayan de establecerse los hornos para dichas fábricas, a fin de evitar incendios y desgracias que puedan ocasionarse al menos a fin de evitar los incendios y desgracias que puedan ocasionarse al menor descuido de los fabricantes o leñadores, que así es nuestra voluntad, y que al talado impreso de esta nuestra carta firma don Pedro Escolano de Arrieta, nuestro secretario, escribano de Cámara y más antiguo de gobierno de nuestro Consejo, se le dé la misma fe y crédito que a su original. Dada en Madrid a 29 de agosto de 1785, el conde de Campomanes, don Gregorio Portero, don Bernardo Cantero, don Manuel Fernández Vallejo, don Miguel de Mendirueta y yo, don Pedro Escolano de Arrieta, secretario del Rey nuestro Señor y su escribano de Cámara. La hice escribir por su mandato, de acuerdo de los de su consejo, registrada por don Nicolás Verdugo, teniente canciller mayor, don Nicolás. Es copia del original que certifico, don Pedro Escolano de Arrieta. En virtud de la orden del Consejo que se me ha comunicado, remito el adjunto ejemplar de la Real Provisión 29 de agosto de este año sobre el establecimiento de fábrica de betunes en los montes de la provincia de Burgos y Soria, y de cita a que darían unos el debido cumplimiento de todas sus partes, y a mi aviso de su recibo inmediatamente. Dios guarde a su majestad, en Soria, 19 de octubre de 1789, por índigo del secretario interno Carlos Celestino de la Rada y Hernández. Me resultó muy curioso este documento, puesto que fue recibido en el Ayuntamiento de Cornago, pero estuve preguntando y nada se hizo. Realmente aquí parece ser que no se daban las circunstancias adecuadas para encontrar la madera adecuada, maderas de pinos,
para poder realizar la extracción de la brea. Entonces aquí lo que tenemos son maderas de encinas y básicamente pastos, con lo cual pues en la provincia de Burgos sí que se llevó a cabo estos negocios, se llevaron a cabo estos negocios de extracción que verán a fin de cuentas pues una especie de hornos para poder meter las teas y luego exudar completamente el jugo, exudar lo que es la resina y cocerlo, y entonces pues es como se hacen las breas. Pero no deja de ser curioso que hubiera llegado esta carta al Ayuntamiento de Cornago invitándoles a poder realizar, expandir, proteger e informar a los vecinos que quisieran realizar este negocio, también para asentar a la población y procurar un bien para la comunidad.